Soy Kirtop y estas son las 100 excavaciones más extrañas por las que los científicos se disculparon. El primer mamut que podría volver. El permafrost de Yakutia preservó el cuerpo del mamut como recién sacado del refrigerador. Yucca no es solo un cadáver momificado. Conserva cerebro, tejidos blandos, glándulas y, lo más importante, núcleos celulares vivos. Científicos hicieron experimentos implantando núcleos en células de ratón que mostraron actividad. Por ahora no hay división, pero esto apenas inicia. La clonación ya se discute seriamente. Si es posible, el mamut sería la primera especie en volver de la extinción. Parece ciencia ficción, pero ya no lo es. Es un laboratorio funcional. Un visitante del Egipto antiguo. En la tumba de roca de Pere, arqueólogos hallaron un pequeño Pataikos de losa, un dios egipcio protector del más allá. Algo inesperado aquí. Entre cuentas, amuletos y restos de 14 enterrados, este hallazgo en Anatolia es raro. Según el Museo de Aduyaman, es el primero registrado aquí. Lo principal es claro, no es adorno, sino un amuleto funcional puesto ahí a propósito. El Pataikos en Egipto protege del mal, enfermedades y mordeduras, y acompaña en situaciones peligrosas. Si un amuleto así llegó a una tumba helenística de Comagene, la familia aceptó la protección egipcia en su ritual. Pere se ubicaba entre Anatolia, Mesopotamia y el Mediterráneo, lo que facilitaba el comercio y la difusión de ideas, aunque no solo por el comercio. Un símbolo ajeno se sumó a los objetos funerarios locales con las cuentas y colgantes habituales. Me llamó la atención la palabra forastero. El amuleto egipcio no contradice la forma anatolia de entierro, la complementa y da sensación de protección completa. La figura muestra cómo las sociedades antiguas adoptaban símbolos útiles de otras culturas. Va camino a la luna. Mientras más observábamos el Tria y Atlas, más claro era que su rumbo iba directo a la luna. Los escépticos lo atribuyeron a la geometría, diciendo que la mayoría de objetos interestelares cruzan la eclíptica. Sin embargo, los cálculos posteriores revelaron algo más desagradable. El objeto no solo pasa de largo, sino que se está desacelerando, y lo hace precisamente donde un cometa común, por el contrario, debería acelerarse bajo la influencia de la gravedad. En ese momento volvió a surgir la vieja discusión sobre cuán natural es la propia luna. Durante décadas se han acumulado demasiadas rarezas. La forma redonda, rotación sincronizada, alta densidad de la corteza y señales sísmicas que hacen vibrar la superficie lunar como carcasa metálica. Estas anomalías suelen mencionarse por separado sin intentar unirlas en un panorama general. Cuando un objeto interestelar parece elegir la luna como destino, esos detalles dejan de ser aleatorios. Los científicos dijeron con cautela que Tria y Atlas muestra desaceleración controlada, mientras que los ufólogos afirmaron que va donde ya hay algo. Y la vieja teoría de que la luna podría ser un mecanismo antiguo o incluso un cuerpo artificial, de repente dejó de sonar como fantasía. Si todo lo que observamos realmente no es una casualidad, entonces la lógica es simple. La nave vuela hacia un punto específico. Arroz ritual. En la cueva norte de Retidian, arqueólogos hallaron en cerámica rastros de cáscaras de arroz de al menos 3.500 años consistentes solo en una fina capa de almidón y fitolitos. Esto basta para confirmar que los colonos llegaron a Guam llevando arroz a través de 2.300 kilómetros de océano abierto. No se hallaron campos, terrazas ni océanos. Los granos se reservaban no para comer diario, sino para un ritual anual que recordaba a los antepasados y su hogar en Taiwán. Así, el arroz dejó de ser alimento cotidiano y se volvió símbolo de origen. Por eso las pequeñas huellas en la cerámica fueron más importantes que muchos arpones de hueso. Plato de Picasso. Tienda de segunda mano en Bélgica. Estante con vajilla, platos polvorientos, tazas, vidrio antiguo y un plato de cerámica hecho a mano con la inscripción Emprento original de Picasso. Al principio pensaron que era una broma o una réplica, pero decidieron verificarlo y la pericia confirmó. Tenían un original frente a ellos. Obra original de Pablo Picasso de 1953. Una pieza seriada y rara entre sus impresiones cerámicas en Francia. ¿Cómo terminó en una tienda de segunda mano? Es un misterio. Tal vez se perdió, se olvidó o se tiró. Quizá alguien no sabía lo que tenía en las manos, o lo sabía, pero ya no le daba importancia. El plato se subastó en 12.600 euros, pero eso no es lo principal. Lo importante es el efecto. Hallar un autógrafo en un libro viejo o una carta original entre papeles para reciclar sorprende, porque demuestra que el valor no siempre está donde se espera.
A veces, el arte espera años entre la basura hasta que alguien lo note. El cometa es anterior al Sol. El objeto interestelar Tri-I Atlas fue descubierto hace muy poco, pero en esencia es más antiguo que todo lo que estamos acostumbrados a considerar viejo en el sistema solar. Las observaciones del telescopio James Webb revelaron que su superficie parece cementada por rayos cósmicos. El hielo y las rocas están impregnados de radiación hasta una profundidad de 20 metros, formando una gruesa corteza que se comporta como el suelo común de un cometa. Los científicos calcularon las emisiones de dióxido de carbono del núcleo y con base en esto estimaron que el viaje tiene unos 7,000 millones de años. El objeto partió antes de que existieran la Tierra y el Sol. Es curioso, un cuerpo nacido en otro sistema estelar viajó miles de millones de años por el vacío, sobrevivió al bombardeo de rayos, mantuvo gas interno y por casualidad llegó a nuestro sistema solar. Los escépticos insisten en la palabra casualidad, mientras que los ufólogos se enfocan en demasiado tiempo, porque para ellos miles de millones de años no son solo tiempo, sino un periodo en el que cualquier trayectoria natural puede convertirse en algo muy bien planeado. Hundieron el artefacto antiguo. Desapareció del Museo Egipcio del Cairo una pulsera de oro de la época de Amenemopet, dinastía 21, cerca del año 1000 a.C. Es una pieza rara con cuentas de lapislázuli. El Ministerio de Antigüedades informó que la pulsera se perdió en el laboratorio de restauración y la policía investiga el caso. La foto del artefacto se envió a aeropuertos, puertos y fronteras. Se formó una comisión para revisar y registrar los objetos del laboratorio. La desaparición se notó al preparar los artefactos para una exposición en Roma. Pronto abrirá el Gran Museo Egipcio en Giza con los tesoros de Tutankamón. Perder un brazalete real afecta la seguridad y la reputación del sistema de protección de colecciones. En Egipto, el lapislázuli representaba poder y protección, irónico para algo que requería máxima seguridad. Algunos creen que este artefacto ya se fundió y vendió como chatarra. El herrero de Siberia. La excavación de Pinchuga 6 en Krasnoyarsk parecía un campo de túmulo xiongnu típico, hasta que hallaron una hebilla con un lazo soldado en la lente funeraria. La verificación metalográfica confirmó una auténtica soldadura, un avance tecnológico notable para el siglo III d.C. Había martillos pequeños, piezas de cuchillos y media fragua carbonizada en una tumba. Los restos y herramientas fueron cremados juntos. Un rito funerario tradicional para un maestro, pues la herrería le servirá en el más allá. En esa época en Siberia no se habían visto tales soldaduras. Su composición, hierro y fósforo, es típica de herreros xiongnu, pero el método parece venir de más al sur. La técnica llegó por el corredor Altai-Yenisei, se estableció en un asentamiento aislado y ahí se conservó. Espectros secretos. Si solo es un cometa exótico visitante, los científicos deberían alegrarse por abrir archivos, subir datos y discutirlos en conferencias. Es cierto, pero al analizar la historia de Tri-I Atlas aparecen muchos candados y acceso restringido. En bases de datos europeas, casi todas las observaciones espectrales de este objeto estarán cerradas hasta abril de 2026. Esto podría deberse a que los equipos desean procesar los datos con calma, pero junto a eso aparece un archivo especial, cuyo acceso está restringido hasta el 1 de enero de 2099. 74 años de silencio solo por un paquete de datos sobre un cometa, similar a los archivos militares clasificados. No hay explicaciones oficiales, solo cifras de proyectos y referencias internas en los protocolos. En una atmósfera así, incluso la persona más tranquila inevitablemente se pregunta ¿qué fue exactamente lo que vieron en los espectros de ese objeto interestelar si solo permitirán discutirlo a personas que aún no han nacido? Un mineral extinto. Esta piedra pesa solo 1.6 quilates, pero su valor es incalculable. La quiaotuita es el mineral más raro de la Tierra, descubierto por casualidad en un mercado de Myanmar. Su composición y estructura cristalina no existen en la naturaleza en ningún otro lugar. Color ámbar marrón, estructura similar a un objeto extraterrestre. Al microscopio, tubos huecos internos creados por presión y tiempo. Actualmente, el quiaotuita está en el Museo de Los Ángeles. Esto no es solo una piedra, es un error natural y quizá una huella de un evento geológico antiguo desconocido por la ciencia. Y si este mineral no es solo una casualidad, sino que su composición oculta respuestas a preguntas aún no formuladas,
Amuleto de la suerte. A veces la arqueología no encuentra un artefacto, sino un carácter. Por ejemplo, hace poco en Gran Bretaña, en el sitio de un antiguo asentamiento de la época del Imperio Romano, los arqueólogos sacaron de la tierra una figurilla de bronce, pequeña, tosca, casi primitiva. A simple vista solo parece un pedazo de metal, pero la forma es reconocible de inmediato. Es un falo, un amuleto romano común que antes se consideraba una poderosa protección, aunque hoy cause risa. Este tipo de colgantes se llevaban en el cuello, se sujetaban a los cinturones, se atornillaban a los carruajes e incluso se colgaban sobre las cunas de los niños. El falo era un amuleto, símbolo de fuerza, vida, suerte y protección contra el mal de ojo. El hallazgo es pequeño, sin oro ni inscripciones, solo bronce desgastado. Ahí radica su fuerza. El amuleto fue usado. Lo llevaban, lo tocaban y quizá lo perdieron. Tal vez fue de un soldado, comerciante o niño. Se pensaba que esta pequeña cosa alejaba la desgracia. Tras 2000 años reaparece. ¿Funcionó? ¿Quién sabe? Sobrevivió a su dueño, al imperio y a su época, menos a su forma. Una maniobra en el vacío. Incluso sin los archivos clasificados, la historia del 3i Atlas parece obra de un navegante apasionado. El informe del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA describe con cautela la aceleración no gravitacional del objeto al acercarse al Sol. La aceleración radial y la transversal no coinciden con la trayectoria balística típica en un pozo gravitacional. Esto se debe al empuje de los gases. El hielo se evapora. Los chorros expulsan polvo y el núcleo se impulsa levemente. El problema fue que este impulso fue muy preciso, estable y ocurrió a cientos de millones de kilómetros del Sol, donde los cometas suelen ser perezosos. La piedra del marinero. En el páramo de Hindhead en Surrey, junto al Caldero del Diablo, hay una vieja lápida sin nombre. Es un monumento al marinero desconocido, asesinado en septiembre de 1786 en la ladera. Pocos conocen la historia, pero está registrada. El marinero viajaba de Londres a su barco en Portsmouth. En la taberna El León Rojo de Thursley conoció a James Marshall, Michael Casey y Edward Lonigan, y se fue con ellos hacia Hindhead. Tras el robo y asesinato, arrojaron el cuerpo a un barranco casi decapitado. Identificaron rápido a los criminales. Hicieron vender las pertenencias en la taberna El Sol en Rey. Medio año después fueron juzgados en Kingston y el 7 de abril de 1787 los ahorcaron en una horca triple en el lugar del crimen. Era algo clásico para esa época, una ejecución pública, para dar ejemplo a los demás. No se sabe con certeza quién fue la víctima. A veces mencionan a Eduardo Yardman, nacido en 1752 en Londres, pero no hay pruebas. Los locales juntaron dinero para una placa y un monumento. La tumba del marinero está en el cementerio, pero la lápida quedó en el camino como recordatorio para los viajeros. El tema es frecuente en la investigación y literatura local del siglo XIX. El lugar se volvió una leyenda. Parrilla minoica. En la vitrina del Museo de la Tera Prehistórica hay una parrilla para brochetas de más de 3000 años que parece común. Los bloques de piedra minoicos de Santorini parecen un relieve pequeño de muralla, con cabezas de toro a los lados, ranuras arriba y una fila de orificios abajo. A través de ellos el aire ventilaba las brasas, convirtiendo la estructura portátil en una verdadera parrilla turbo de la Edad de Bronce. En el puerto de Akrotiri, los marineros cocinan carne de cabrito en sartenes de piedra y el humo aromático recorre calles hoy cubiertas de ceniza. Científicos debaten por qué los minoicos requerían tanta movilidad, banquete en barco, comercio ambulante o festín ritual en el santuario. Sin importar la versión correcta, la tecnología funciona perfectamente. El aire entra bajo el carbón, pasa por los orificios y calienta la piedra uniformemente. Los chefs modernos también ponen un ventilador junto a la parrilla. Al comer carne caliente en la costa del Egeo, seguimos una receta perfeccionada por los minoicos antes de la guerra de Troya. Rayos extraños. Cuando el 3i Atlas pasó cerca del Sol, muchos observatorios lo fotografiaron y una imagen sorprendió a los astrónomos. De la cometa salían dos delgados rayos como colas de luz, formando líneas perfectas. Se extendían muy lejos, pero seguían nítidos y rectos, como si los hubieran trazado con láser. Esto no parece polvo o gas común. En las cometas reales, las colas se dispersan y curvan por el viento y la rotación. Aquí, en cambio, hay total estabilidad, como si el objeto mantuviera la forma a propósito. Un científico susurró que era la primera vez que veían algo tan ordenado. Hasta los escépticos admitieron que ese comportamiento no era típico de las cometas. No hay explicación oficial, pero tras esta imagen,
Científicos cautelosos dijeron que Three-Eye Atlas actúa como si esperara así a alguien y que ya lo ha hecho antes. 100 años bajo tierra. En Chequia, los arqueólogos descubrieron un tesoro inusual que resultó no ser antiguo, sino bastante reciente. Tiene apenas unos 100 años. En una de las aldeas se encontró un tesoro de oro escondido a principios del siglo XX. Entre las monedas y joyas hay objetos que claramente no pertenecen a la Edad Media, sino a una época más reciente. El tesoro se halló en un antiguo edificio que fue de una familia comerciante. Al iniciar la Primera Guerra Mundial, su negocio colapsó y ocultaron el dinero esperando tiempos mejores, pero nunca volvieron, dejando su tesoro inaccesible. Parte del oro provino de varias fuentes: monedas extranjeras, joyas y medallas raras. Este tesoro destaca por su valor y la historia detrás. Nos muestra cómo la gente busca proteger sus bienes en tiempos difíciles. Muchos de estos objetos están en museos y el tesoro simboliza esperanzas y destinos perdidos. Rey o demonio. En el Museo de Armas de Caballeros en Leeds hay un artefacto extraño no hecho para combate, con cuernos, sonrisa dentada y barbilla erizada. Parece una máscara de bufón, no un casco de guerrero. Sin embargo, los documentos dicen que perteneció a Enrique VIII, uno de los monarcas más poderosos y controvertidos de Inglaterra. El casco era parte de una armadura que Maximiliano I regaló por la alianza militar, fabricado por el famoso armero Seusenhofer, con grabado de un joyero de Augsburgo. No es ninguna broma. Fue un regalo oficial hecho por encargo con gran maestría. ¿Para qué querría el rey una cara así? Hay muchas versiones, desde una imagen teatral y ceremonial hasta simbolismo esotérico. Tal vez sea una alegoría, un demonio en el que se convertía el poder, o tal vez simplemente un sentido del humor peculiar. Pero lo interesante es que toda la armadura desapareció, solo quedó este casco. Quizás por ser incomprensible y aterrador, sobrevivió siglos. La primera señal. El 24 de octubre, el radiotelescopio Mercat en Sudáfrica captó lo que antes se había intentado escuchar sin éxito. En 1665 y 1667 MHz hubo una caída. Una débil absorción sucede cuando una onda de radio atraviesa una nube de gas frío. Suele verse en cometas comunes, pero aquí era más extraño. La señal apareció de repente, solo una vez, y desapareció igual de rápido, como si alguien hubiera encendido una linterna por un segundo y luego la apagara enseguida. Los científicos dijeron que era la interacción de la onda de radio con la envoltura, pero hay un detalle: el objeto es más antiguo que el Sol. Su superficie debió quemarse casi por completo en miles de millones de años y las emisiones de gas serían muy débiles. Sin embargo, Three-Eye Atlas mostró actividad justo al pasar por un punto específico de la trayectoria, como si respondiera a algo externo. Esta señal es muy débil y fragmentada, no parece transmisión ni código. Nunca se había visto algo así en la observación de objetos interestelares. Si un cometa permanece en silencio toda su vida y luego, de repente, responde una sola vez, y además justo en el momento en que pasa cerca una onda de choque de una erupción solar, inevitablemente surge la idea de que estamos ante algo que puede cambiar su estado y no simplemente evaporarse bajo los rayos de una estrella. Los científicos son cautelosos sobre el gas, pero más personas notan que Three-Eye Atlas parece no solo volar, sino responder. Tocino de la Segunda Guerra Mundial. Durante décadas, tras tormentas en la costa de St. Cyrus, Escocia, el mar arroja tocino de un barco naufragado en la Segunda Guerra Mundial. Hace poco las olas trajeron 4 trozos de tocino a la orilla, aún con la forma de los barriles donde estuvieron almacenados. Estas reliquias inusuales se hicieron conocidas por los habitantes locales después de que un barco mercante que transportaba tocino fuera hundido por bombas. Con cada tormenta, el barco hundido libera parte de su carga, arrojando bloques grasientos a la orilla. Los habitantes locales conocen este fenómeno y aseguran que el tocino, aunque tiene una costra de conchas, se conserva bien y puede usarse. Durante la guerra, cuando el tocino era escaso, estos hallazgos eran tesoros que ayudaban a la gente a sobrevivir. Oro micénico. En 2004, arqueólogos abrieron una tumba de cúpula intacta en Kazanaki, cerca de Volos, y pudieron observar un raro conjunto de lujo micénico en su estado original. En el suelo de piedra había 7 entierros y 165 objetos de oro dispersos: discos, tubitos, cuentas y piezas de armas. Muchas láminas son muy delgadas. Con 10 gramos de metal, los artesanos creaban 200 discos solares y los cosían al sudario.
volviéndolo una armadura reflectante. Las joyas tienen una característica: son absolutamente frágiles. El oro está aleado con la mínima cantidad de cobre para no perder el brillo, y los bordes no están reforzados intencionalmente. Ese atuendo no se usaba en vida, se creaba para una sola ocasión: la ceremonia funeraria. Los objetos complejos, como los anillos y las empuñaduras de los puñales, demuestran un enfoque opuesto. Ahí, el oro era solo una capa delgada sobre bronce o madera, cubierta con lámina y uniones disimuladas con granulado y esmalte cloisonné. Así, el lujo se conserva visualmente y se reduce el uso de metal. Este hallazgo mostraba que en la edad de bronce tardía, el oro representaba poder, no solo era moneda. Entre más delgada la lámina, mayor el impacto visual y más claro el mensaje. Nuestra familia podía aparentar brillo, aunque no tuviéramos recursos suficientes. OVNIs sobre Moscú. 27 de octubre. La mañana sobre Moscú comenzó con un fenómeno que demasiadas personas vieron al mismo tiempo como para atribuirlo a un error óptico. Un objeto brillante voló sobre ciudades cercanas a Moscú: Ramenskoye, Priyazino, Krasnogorsk y Lyubertsy. No se movía como un bólido, no dejaba una estela típica y desapareció tan repentinamente como apareció, como si hubiera cortado una breve línea de luz en el cielo. En las primeras horas, nadie explicó nada. Los meteoritos suelen identificarse antes de que aparezca el primer video en redes sociales. Aquí hubo silencio. Justo entonces, la NASA eliminó de su web los datos del asteroide 2025 US-6, que se acercaría a la Tierra esos días. Entonces, ¿para qué quitar la información? Descartaron rápido la versión del satélite chino. La forma y trayectoria no coincidían con basura espacial. Entonces, la atención pasó a la Academia Rusa de Ciencias. 5 días después, académicos informaron que el objeto se dividió y cayó en Novgorod y Tver, aunque esa versión también pareció inusual. Lo llamaron bólido de hierro o hierro-piedra, aunque esas explosiones no son típicas de esa composición. Además, resaltaron nuevamente las características inusuales de la órbita. Si fue un bólido, ¿por qué la NASA eliminó los datos? La noticia salió días después y nadie reportó explosiones en Novgorod, que debieron oírse en muchas localidades. Los ufólogos sugirieron que parte de la nave aterrizó de emergencia. Tal vez ya la rastreaban, incluso en la NASA, por eso eliminaron información y cerraron el sitio del impacto. No hay respuestas oficiales. La combinación de un objeto brillante, trayectoria inusual, datos eliminados, demora en comentarios y 2 regiones de caída es demasiado extraña para ignorarla. Las puertas que cruzó la muerte. En la costa suroeste de Sicilia, arqueólogos hallaron ruinas y un fragmento olvidado de una ciudad antigua. Muros de 3 metros, puertas, cementerios y talleres eran del antiguo Selinunte griego. Se descubrieron las puertas del norte usadas en procesiones hacia las necrópolis. Había 5000 sepulturas, desde entierros simples hasta lujosos, en la zona más vulnerable de la ciudad. El ritual y la vulnerabilidad estaban ligados. Teodoro de Sicilia afirma que por aquí entraron las tropas de Cartago a la ciudad. La batalla duró 10 días y murieron 16.000 defensores de Selinunte. Aquí ocurrió, y cerca está el cementerio donde quizá fueron enterrados. Es sorprendente cuánto se ha conservado: hornos, fragmentos de cerámica, restos de talleres artesanales y almacenes de vino. La magnitud y densidad de los hallazgos muestran que la ciudad vivía, comerciaba, ritualizaba la muerte y sufría. Ahora, 2500 años después, vuelve lentamente a la superficie. Retrato de un vikingo. En el Museo Nacional de Dinamarca se volvió a describir una figurilla de colmillo de morsa, hallada en 1796 en un túmulo en Noruega. Mide unos 3 centímetros y data de la segunda mitad del siglo X. Probablemente es un rey del juego Schnefatafel, antecesor del ajedrez, pero lo principal está en los detalles: raya al medio, patillas cuidadas, bigote levantado sobre el labio, barba recortada en forma de perilla y recogida en una sola trenza. En arqueología vikinga, este detalle es raro. Aquí se puede ver exactamente cómo llevaban el cabello y la barba. El curador Peter Pence dice que este objeto es lo más cercano a un retrato que podremos encontrar. Cabello y barba se muestran desde todos los ángulos, con detalles de peinado no esquemáticos. En figuras similares, la barba suele destacar como símbolo de fuerza y estatus masculino, algo que reflejan las sagas. Las manos de este ejemplar están dañadas, pero la composición es clara. No es un guerrero abstracto, sino un gobernante identificable por su peinado y barba. El material también es significativo. El colmillo de morsa provenía del norte y llegaba a los talleres por rutas comerciales.
El tallado y lacado reflejan una buena escuela. La elección del tema resalta el valor del poder y la apariencia en lo público. Sarcófago de piedra. Arqueólogos en Italia hallaron un sarcófago intacto de 2500 años cerca del lago volcánico Bolsena. Durante las excavaciones de la antigua ciudad etrusca de Vicencio, a orillas del lago, se encontraron varias tumbas que datan del periodo entre el año 700 y los 500 antes de nuestra era. Para sorpresa de los científicos, ninguna de las tumbas fue saqueada, lo cual es algo raro para un sitio tan antiguo. Un sencillo sarcófago de piedra que mantuvo su contenido intacto generó gran interés. Con la ayuda de una excavadora, los arqueólogos levantaron la pesada tapa y encontraron dentro un esqueleto casi completamente conservado. Junto a los restos había un recipiente de barro que, según especialistas, simbolizaría pertenencias u ofrendas al difunto. El hallazgo brinda a los investigadores una rara oportunidad de estudiar restos de un etrusco antiguo. Científicos esperan que analizar el esqueleto revele datos sobre la vida y cultura de este pueblo. Material lunar desconocido. Cuando China trajo por primera vez muestras del lado oculto de la Luna, se esperaba hallar regolito común endurecido por meteoritos. De 5.000 fragmentos, hallaron 7 que sorprendieron a los científicos. Había demasiado olivino, mineral común en meteoritos, pero no en rocas lunares. El análisis químico reveló que estos fragmentos no coinciden con ningún mineral lunar conocido. La comparación de isótopos de hierro, manganeso, níquel y silicio mostró que la sustancia es igual a los condritos Ci, los meteoritos más ricos en agua y raros del sistema solar. En la Tierra casi no se conservan porque son porosos, frágiles y blandos, y no sobreviven al entrar en la atmósfera. En la Luna, sin aire ni fricción, atraviesan rápido, se funden y solidifican al instante, manteniendo su estructura. Estos 7 fragmentos son el primer caso confirmado de condritos Ci originales hallados en la Luna. Además, había muchos más de lo esperado. Se estima que hasta 1/3 de los meteoritos que cayeron en la Luna son de este tipo. Esto no es solo una rareza, es evidencia de un gran bombardeo cuando la Tierra y la Luna se formaban. Pero lo más interesante es otra cosa. Los condritos Ci son el principal candidato para ser los portadores de agua y materia orgánica en el sistema solar primitivo. Y si hay tantos en la Luna, eso significa que parte de esa historia quedó registrada precisamente ahí, no en la Tierra, donde la tectónica y la atmósfera destruyen todo, sino en la cara oculta del satélite, que ha sido un archivo por miles de millones de años. Irónicamente, mientras debatimos si la Luna es artificial, ella nos dio el primer material que no encaja en los modelos tradicionales sobre el origen del agua y quizá de la vida. El misterio del cisne de peluche. Los arqueólogos suponen que la figura de fieltro de un cisne, creada en la Edad de Hierro, simbolizaba la vida. El cisne de Pacific es un artefacto hecho de fieltro y relleno con lana de ciervo. La figura pertenece a la cultura de Pacific, relacionada con los pueblos nómadas del grupo Saka, que se consideraba una rama oriental de los escitas. El cisne tiene unos 2400 años y fue hallado en el valle de Pacific, montañas de Altai, cerca de las fronteras de Rusia, Kazajistán, China y Mongolia. La figura mide unos 30 centímetros de alto. El cuerpo del cisne era de fieltro blanco, los ojos y puntas de alas de fieltro negro y las patas de material marrón rojizo. Para que el cisne se mantuviera de pie, le insertaron palitos de madera en las patas. Se piensa que la figura estuvo en un carro o estructura similar a una tienda que luego se destruyó. El cisne probablemente simbolizaba la vida en 3 esferas: en el aire, en la tierra y en el agua. Los investigadores dicen que imágenes de aves acuáticas como cisnes y patos son comunes en mitos de creación del mundo de pueblos antiguos. Las excavaciones en Pacific iniciaron en los años 20, pero la figura del cisne se halló hasta 1949. La conservación de estos objetos orgánicos se debe al clima local. Muchos túmulos están en permafrost, lo que permite que los artefactos permanezcan casi intactos por siglos. Un libro hecho de cabello humano. Al oír libro hecho de cabello humano, piensas en ficción o películas de terror, pero al ver la foto ya no te sorprendes. Estos libros existieron en Francia, siglo XIV-XV. Monasterios medievales encuadernaban manuscritos en folletos cosidos que parecen de cuero, pero en realidad es cabello humano, largo y rubio. Por mucho tiempo, los científicos no sabían su propósito. Solo hasta hace poco surgieron hipótesis claras. El cabello no estaba ahí por accidente. Lo cosían intencionalmente como material y símbolo, quizá relicarios u objetos personales. Se dejaba un mechón de cabello en un libro para recordar a un difunto, como voto, penitencia o protección,
ya que se creía que el cabello portaba el alma. En un caso se trataba de un libro de oraciones, donde entre las páginas no había solo un mechón, sino toda una capa de cabello, firmemente cosida al texto. Ese libro podía ser el único vínculo con el fallecido o consigo mismo para alguien. Imagina que en la biblioteca tomas un viejo libro y está vivo de verdad, con conocimiento y memoria unidos en una persona, no por tinta. Índigo hasta Roma. En la cueva Tzutzuana, Cáucaso, se halló una fina capa azul en herramientas de piedra. El análisis reveló indigotina. El complejo tiene unos 34.000 años. Las partículas se concentran donde la herramienta más se desgasta y cerca hay granos de almidón. Los investigadores de Ca' Foscari consideran que esto es un procesamiento intencional de plantas no destinadas a la alimentación, no una huella accidental del suelo. Estas materias primas dan colorantes, infusiones y mordientes con los que se fija color en fibras y cuero, se tratan hilos y cuerdas y se prueban efectos medicinales. Estas tecnologías suelen desaparecer sin dejar rastro, ya que la materia orgánica se descompone y solo quedan micropartículas en la piedra. Tzutzuana deja esa huella y evidencia que el experimento fue intencional y repetible. Solemos narrar el paleolítico con sílex y huesos. Este azul rescata las plantas y la química manual en la vida diaria. Las hojas se machacaban y oxidaban para lograr un color duradero, incluso antes de Roma y los talleres medievales. Propósito debatido, pero el origen del índigo es mucho más antiguo de lo que pensábamos. Señales en placas fotográficas antiguas. El futuro a veces está en viejas cajas de archivos, no en nuevos telescopios. En Estados Unidos, recientemente digitalizaron placas fotográficas del cielo de los años 50, antiguas series de observatorio tomadas mucho antes de la era digital. Y en esas imágenes notaron destellos extraños, pequeños puntos brillantes que aparecen solo en un cuadro y desaparecen en el siguiente. Los astrónomos llaman a estos objetos transitorios. Usualmente son defectos o raros destellos de rayos cósmicos, pero aquí inició una cadena que dejó de ser coincidencia. Los científicos compararon las fechas de aparición de estos puntos con el calendario de pruebas nucleares y resultó que la probabilidad de que ocurriera ese destello aumentaba casi un 45% durante las 24 horas posteriores a la explosión. Es decir, el cielo reaccionaba literalmente, y no era por la luz de la explosión, que podría reflejarse después de un día, sino por la aparición de objetos desconocidos que quedaban registrados en las placas fotográficas como impulsos rápidos de un solo cuadro. Y después las cosas se pusieron aún más extrañas. Los investigadores notaron que cuando aumentaban los reportes de ovnis en la prensa, también crecían los transitorios en fotos, como si ojos humanos y cámaras antiguas captaran el mismo fenómeno desde perspectivas distintas, quizá en reacción a pruebas nucleares. Los transitorios no eran destellos atmosféricos ni coincidían con plasma o aire calentado, tampoco eran fallas de las placas. Las coincidencias entre observatorios no se debían a la química de la emulsión ni a satélites, ya que en los años 50 no había suficientes y sus órbitas eran conocidas al segundo. Los investigadores notaron una estadística extraña. Cuando el ser humano hacía explotar algo en la Tierra, el cielo respondía. Nadie sabe qué aparecía en esas 24 horas sobre el polígono. Ahora, al ver un objeto cerca de la Tierra que reacciona a erupciones solares, cambia de trayectoria y muestra señales extrañas, esas imágenes ya no parecen solo una pieza de museo, una historia fuera de los libros de texto. Recientemente, arqueólogos hallaron evidencia de que en la antigua Troya se bebía vino antes de la Ilíada. No es solo teoría, sino pruebas químicas reales que confirman que en Troya la gente común no solo bebía vino, también lo usaba cotidianamente. Para los investigadores esto fue una sensación, ya que en la antigüedad normalmente solo la élite podía permitirse el lujo de beber vino, pero en Troya estaba disponible para todas las capas de la sociedad. Las investigaciones demostraron que el culto al vino era tan importante para los habitantes de Troya que los recipientes en los que lo bebían se encontraron por toda la ciudad, desde los palacios ricos hasta los barrios residenciales más sencillos. Pero lo que es aún más interesante es que el propio método de fermentación que se utilizaba en Troya era tan único que recuerda a civilizaciones más complejas y desarrolladas de esa época. Gracias a estas investigaciones, ahora sabemos que Troya no era solo una leyenda, sino real, con una cultura más compleja y avanzada de lo que imaginábamos. Un esqueleto de diferentes épocas. En Bélgica, arqueólogos hallaron un esqueleto formado por huesos de 5 personas que vivieron con miles de años de diferencia. Hallaron los restos en un cementerio de cremación romano en Pomerol,
cerca de la frontera con Francia. Descubrimos que este individuo es 2500 años más antiguo que la época romana. El análisis de radiocarbono indicó que los huesos son del Neolítico, entre 7000 y 3000 años antes de nuestra era. Las excavaciones de este cementerio iniciaron en los años 70. Entre 76 cremaciones, los científicos hallaron un entierro inusual, un esqueleto en posición fetal. Según las suposiciones iniciales, era romano, ya que junto al cráneo se encontraba un alfiler de hueso de tipo romano. Sin embargo, un análisis detallado en 2019 llevó a conclusiones inesperadas. El esqueleto estaba compuesto por huesos pertenecientes a diferentes personas, y el propio alfiler data aproximadamente del año 69 al 210 de nuestra era. Científicos creen que los romanos accidentalmente alteraron una tumba neolítica agregando el cráneo y el alfiler. Sin embargo, sigue siendo un misterio por qué y cómo diferentes restos terminaron reunidos juntos. El resplandor sobre el volcán. Vivir junto a un volcán activo hace que nada te sorprenda. La lava, el humo y los temblores son parte de la rutina. Sin embargo, lo que vieron los testigos en un volcán activo de Centroamérica no coincide con ese ritmo. En el cielo nocturno apareció un anillo brillante y luminoso, perfectamente uniforme y cerrado, como si hubiera sido dibujado con un compás. Quedó suspendido justo sobre el cráter, sin cambiar de altura, sin desplazarse ni desintegrarse. Quienes han visto el humo y la niebla cerca de volcanes notan que esto es raro. El aire caliente sube y las nubes se disipan rápido, pero este objeto mantenía su forma, como si algo lo sostuviera. Brillaba con una luz blanca y suave, como si reflejara algo externo, pero ni la luna ni las ciudades podían causar ese resplandor uniforme. En el video se puede ver que el anillo parece girar no alrededor de su propio eje, sino como una estructura sólida, reaccionando al movimiento de la cámara. Esto ya no se parece al humo, ceniza ni a un fenómeno atmosférico raro. Geólogos locales revisaron el equipo. Los sensores no detectaron destellos eléctricos, impulsos magnéticos ni emisiones de gas que explicaran el efecto. Pero al mismo tiempo, unos minutos antes de la aparición del objeto, el volcán, por alguna razón, redujo su actividad. El flujo de calor disminuyó. Las vibraciones sísmicas se volvieron más estables, como si algo hubiera calmado el sistema. Estos casos se registran de vez en cuando en todo el mundo, pero con mayor frecuencia sobre volcanes, cráteres y fallas. La mayoría de estos lugares son nodos energéticos naturales, puntos calientes con emisión de gases, radiación y electricidad. Sea lo que sea, en el volcán actuaba como si estudiara el corazón de la Tierra. No hay conclusión oficial. Meteorólogos dijeron que era una nube anómala, pero testigos afirman que no. Un buzo halló un tesoro raro. En el lejano año de 1715, 11 barcos salieron del puerto de Cuba y se dirigieron con tesoros hacia Europa. Sin embargo, un huracán en la costa este de Florida hundió los barcos y murieron 1500 marineros. Gichtlag, su socio Mike Penninger, Nick Amelio y Karina Lea hallaron más de 200 monedas de plata en el fondo del mar. El valor del hallazgo puede variar entre $12,000 y $130,000. Según el estado de las monedas. Al explorar barcos hundidos, el equipo suele hallar cerámica y metal, pero rara vez monedas. Las de plata se corroen tras siglos bajo agua, aunque los piastras se identifican fácilmente. Los tesoros se hallaron entre los restos de uno de los buques insignia. Gichtlag piensa que las monedas quizás se acuñaron en Ciudad de México. El tesoro aún no ha sido valorado, pero la mayor parte irá al museo y solo una pequeña parte se pondrá a la venta. Las bases que ellos mismos vieron. En los archivos desclasificados de la CIA hay un programa con un nombre bonito: Puertas Estelares. Oficialmente era un estudio de habilidades paranormales. Extraoficialmente, buscaban ver más allá de satélites y espías. Sujetos con habilidades extrasensoriales recibían un objetivo codificado y debían describir lo que veían. Los informes muestran coincidencias extrañas. Algunos participantes mencionaban bases fuera de la Tierra, en Alaska, África y Titán, luna de Saturno. Describían seres de cabezas grandes y piel pálida, una habitación, equipo y cúpulas extrañas. Para algunos es fantasía de los sujetos de prueba, para otros evidencia de algo fuera de la inteligencia convencional. No hay confirmación científica de estas visiones, por eso cerraron el programa por considerarlo poco confiable. Pero el hecho sigue siendo otro. La CIA invirtió durante décadas dinero, tiempo y personal en intentar llegar a los objetos ajenos, no con misiles, sino con la mente. El tema de los ovnis y posibles bases preocupaba desde antes de su popularidad actual. Ahora resulta curioso que esas mismas instituciones digan tener poco que agregar,
cuando antes intentaron observar bases extraterrestres sin éxito. El manuscrito sorpresa. Imagínate, abres un folio medieval, esperas oraciones polvorientas y lo que obtienes es una verdadera atracción. Unas páginas estallan con enormes iniciales, otras están cubiertas de signos tironianos, una antigua taquigrafía que hoy en día solo un par de decenas de especialistas en todo el mundo pueden descifrar. Hay una página donde las letras forman figuras de constelaciones, como si el autor hubiera decidido combinar un libro de lectura escolar con el cielo nocturno. Al voltear la hoja, ves un garabato en la esquina. El escriba probaba la pluma y escribía breves poemas de aves. Los márgenes amplios ocupan la mitad del espacio. ¿Para qué gastar un pergamino caro? Aquí el vacío no es tal. En esos márgenes, los estudiantes medievales hacían anotaciones y después esos mismos márgenes protegían los libros del moho. El aire húmedo dañaba los bordes del libro, pero el texto seguía intacto. Además, existe el inesperado formato libro murciélago. Este tipo de almanaque se llevaba colgado del cinturón boca abajo, se desplegaba completamente y de inmediato se obtenía un calendario, tablas de fases lunares y una lista de santos para todo el año. Las manchas moradas en las esquinas son cicatrices de moho, ya que el manuscrito estuvo en un lugar húmedo y algunos microbios dañaron páginas. Ahora los científicos cuentan los anillos de crecimiento del hongo, como en un árbol. Imagina cuánta información guardan estos defectos. Gracias a ellos se conocen los cambios de la biblioteca y la percepción del clima en esa época. Estos huevos de Pascua visuales convierten el manuscrito en una búsqueda, no solo en una colección de texto. Cada marca o pestaña es un portal a quienes escribieron y usaron este libro siglos atrás. El diente humano más viejo. Científicos anunciaron un hallazgo sensacional en Alemania. Fósiles dentales antiguos cuya antigüedad se estima en casi 10 millones de años y que según ellos no encajan en la cronología establecida de la historia de la humanidad. Lo impactante es que uno de estos fósiles se parece a los dientes de los ancestros más antiguos del ser humano. Hasta ahora solo se habían hallado dientes similares en África, no en Europa, y los fósiles conocidos son millones de años más recientes. Los dos dientes bien conservados hallados en septiembre de 2016 cerca de Eppelsheim, Alemania, datan de unos 9.7 millones de años. Uno de los dientes, el primer molar superior derecho, es similar a otras muestras de la zona, pero el colmillo superior izquierdo es distinto. Su forma lo asemeja a dientes de homininos como el Australopithecus afarensis. El problema es que Lucy tiene una antigüedad estimada de solo 3 millones de años, y se considera que los antepasados más antiguos de la humanidad comenzaron su migración de África a Europa y Asia hace aproximadamente 100.000 años. Así que la pregunta es, ¿a quién pertenecían estos dientes que aparecieron fuera de su tiempo y lugar? ¿Y cómo llegaron ahí? Gobernaron incluso después de la muerte. Los incas tenían una relación única con sus gobernantes fallecidos, considerándolos no simplemente difuntos, sino que seguían vivos y gobernando incluso después de la muerte. Los gobernantes momificados eran conservados y venerados, manteniendo tierras y riquezas como si vivieran. Sorprendentemente, los sirvientes seguían administrando las posesiones de las momias, que además participaban en rituales y reuniones importantes. Se pensaba que estos gobernantes influían y aconsejaban a la sociedad, siendo dueños eternos de sus tierras. Con el tiempo, esto causaba problemas porque tierras importantes quedaban en manos de los muertos, complicando la distribución de recursos y la administración entre los vivos. La influencia de los gobernantes momificados fue un desafío para la sociedad inca, sobre todo en tiempos de escasez. Los incas intentaban mantener un equilibrio entre la veneración de los antepasados y las necesidades de los vivos, lo que hace que su cultura sea única y profundamente simbólica. Este fenómeno muestra lo unidas que estaban la vida espiritual y la práctica de los incas. Uno de los libros más antiguos. El Códice Crosby-Schoyen, un raro manuscrito que revolucionó el estudio del cristianismo, fue vendido el 11 de junio de 2024 en la subasta de Christie's en Londres por casi 3,9 millones de dólares. Este códice, hecho en Egipto en el siglo IV, incluye textos bíblicos y cristianos primitivos, por lo que es único para estudiar la historia del cristianismo. El códice fue hallado con más de 20 manuscritos cerca de Dishna, Egipto, en 1952. Estos documentos se llaman Papiros Bodmer, por el coleccionista suizo Martin Bodmer. El códice contiene 5 textos cristianos primitivos en copto, incluyendo los más antiguos del libro de Jonás y la primera epístola de Pedro,
importantes para entender la literatura y cultura cristiana temprana. El códice ejemplifica la transición del rollo al libro. El códice consta de 104 páginas de papiro que anteriormente estaban cosidas juntas, pero ahora se encuentran bajo un vidrio protector de acrílico. Este periodo de transición es clave en la historia de la escritura y el libro porque muestra la evolución de sus tecnologías. El códice fue copiado por el mismo escriba, probablemente un monje egipcio del siglo III, usando una caña recién cortada como pluma. El clima seco de Egipto permitió que el códice sobreviviera más de 1700 años. Un anillo negro sobre Disneylandia. Disneylandia es el último lugar donde esperarías ver algo inexplicable. Todo parece controlado, predecible y divertido a tu alrededor. Un día, sobre el parque, apareció un anillo negro perfecto, uniforme y denso, como si estuviera recortado en el aire. En el video, cientos levantan la cabeza. Unos creen que es humo, otros que son efectos especiales. Pero el anillo no se disipa, no se desplaza ni asciende. Simplemente permanece suspendido en el cielo, como si alguien hubiera abierto un delgado portal negro hacia el vacío. La rareza es el círculo perfecto. El humo nunca hace eso. Cualquier nube de pirotecnia se dispersa rápido y se rompe por el viento. Pero aquí hay una geometría perfecta, como si la forma se mantuviera desde adentro. La otra rareza es el silencio, ya que si fuera un disparo o explosión, el sonido se oiría en toda la zona. Las cámaras captan silencio total. La gente grita y habla, pero el objeto no hace ruido. La tercera es la duración. El anillo permanece en el aire demasiado tiempo para hacer humo. No cambia de grosor, no tiembla, no se desplaza y solo después de varios minutos se disuelve lentamente en el aire, como si alguien hubiera apagado la fuente. Los rumores sobre esta anomalía existen desde hace mucho tiempo. Anillos negros similares han aparecido en Inglaterra, Canadá e India. Su origen sigue sin explicación. La versión más popular dice que no es un objeto, sino una emisión de plasma o huella de alguna tecnología, aunque nadie sabe cuál. Estos anillos suelen aparecer en lugares donde hay mucha gente, lugares de grandes concentraciones, conciertos, festivales, parques. Parece que quien los crea quiere que el fenómeno sea visto o analizar la reacción de la gente. Disneyland dijo oficialmente que fue un efecto de pirotecnia, pero en los videos no hay fuego, chispas ni destello. Este lugar se inauguró 2 veces. En el sur de Chipre, arqueólogos hallaron restos de un antiguo santuario, edificio pequeño, bases de piedra y rastros rituales. Aunque es común encontrar lugares así, este ya había sido descubierto años atrás y luego olvidado. Se perdió la documentación, no estaba en el mapa de sitios activos, ni hubo vigilancia, letreros o excavación. Lo redescubrieron y empezaron a estudiarlo otra vez. Hay un altar, restos de ofrendas quemadas y fragmentos de estatuillas, lo que sugiere un culto local, quizá dedicado a una diosa de la fertilidad o a un espíritu local. Nada grandioso, pero todo está dispuesto de manera muy precisa y tranquila. Se nota que el lugar era importante. Objetos sobre Yorkshire. En Yorkshire, la gente fotografió óvalos oscuros flotando bajos en el horizonte. Al principio creyeron que eran aves o drones, pero nuevas imágenes de distintas personas y días mostraban la misma forma e inmovilidad. Expertos revisaron las fotos. No había alas, hélices ni desenfoque de movimiento. El objeto flotaba como si la gravedad y el viento no lo afectaran. En una foto se notó un resplandor tenue y uniforme en el contorno, como si la luz saliera de adentro. Meteorólogos, aviación y astrónomos descartaron causas conocidas sin explicación encontrada. Durante varias semanas, los objetos aparecían casi como si siguieran un horario. Antes del atardecer, en la misma línea del horizonte, y luego desaparecían de repente. Si esto hubiera ocurrido una vez, lo atribuirían a la cámara, pero esas sombras luminosas se captaron en Canadá, Estados Unidos y Europa del Este. Formas y comportamientos similares, inmóviles, contornos claros, desaparecen sin rastro. Parece que alguien nos observa. Lo más preocupante es que ahora se habla más seguido de los ovnis. Ojo artificial. Frente a ustedes está el ojo artificial más antiguo hallado, encontrado en la tumba de una mujer en la ciudad quemada de Shar-e-Sukte, Irán. Este artefacto tiene más de 4.800 años. La prótesis ocular era una semiesfera de pasta de betún ligera, cubierta de oro y con ranuras que imitaban la pupila para un aspecto realista. La prótesis se fijaba mediante 2 pequeños orificios por los que se pasaba un cordón similar a las vendas modernas, lo que permitía mantenerla en su lugar. La mujer usaba este ojo de día para cubrir la cuenca vacía
y por la noche lo guardaba en una bolsa de cuero hallada con otros objetos funerarios. La destreza y atención a la apariencia sorprenden a investigadores actuales. Este hallazgo demuestra el avanzado conocimiento médico y artesanal de las civilizaciones antiguas y su deseo de preservar la apariencia y dignidad. La pera del sufrimiento. Las salas de interrogatorio medievales usaban muchos instrumentos, pero la pera del sufrimiento simboliza el dolor puro. Por fuera es un fruto metálico liso con manija. Por dentro, un tornillo abre los pétalos. El verdugo colocaba el dispositivo en la boca, recto o vagina de la víctima y giraba el tornillo, abriendo las láminas de acero que desgarraban tejidos y rompían huesos. El instrumento no mataba de inmediato, sino que buscaba hacer hablar o humillar. A herejes y brujas les calentaban la pera en brasas para que quemara por dentro. Las heridas solían infectarse y aunque alguien sobreviviera, la gangrena era letal. Ahora, estos artefactos están en vitrinas oscuras de museos europeos. Las marcas y números de serie indican que la tortura se producía en masa como otra industria artesanal, similar a hacer cerraduras o utensilios de cocina. El segundo objeto que apareció en el momento equivocado. Mientras todos debatían sobre el objeto interestelar 3I Atlas, casi no se notó en las noticias la información sobre C2 1025b1. Parecía un cometa común, pero su comportamiento coincidió extrañamente con el de Atlas, como si estuvieran conectados. C2 1025b1 surgió muy oportunamente en la trayectoria y cambió su órbita justo cuando 3I Atlas entraba al sistema solar interior. Los astrónomos notaron un aumento repentino en su brillo sin explicación aparente. Ese tipo de destello ocurre en los cometas cuando su núcleo se fragmenta, pero en este caso la forma permaneció estable y el brillo se mantuvo durante varias horas, como si el objeto estuviera reflejando alguna señal de alguien. Lo más curioso es su ubicación. Durante semanas permaneció en un sector ciego, difícil de observar por telescopios terrestres debido a la posición del Sol y la Tierra. Según los movimientos, C225.1 iba en paralelo a Atlas y estaba entre él y la Tierra como si lo acompañara o siguiera. Nadie menciona esto oficialmente, pero varios observatorios indican que la dinámica del objeto dificulta crear un modelo. Para un cometa común, esto es poco habitual y surgieron comentarios no oficiales entre los observadores. Una sonda que precede a Atlas y mide parámetros del entorno, gravedad y actividad solar. Aunque ignoremos la ufología, dos cuerpos extraños entraron al sistema solar casi al mismo tiempo. Uno cambia de brillo sin destruirse y el otro parece desacelerar cerca de la Luna. Son demasiadas coincidencias para ignorar. Si Atlas no es coincidencia, C22561 sería su explorador. La Tierra de los Príncipes. Arqueólogos de la Universidad de Bolonia hallaron una tumba sorprendente en la necrópolis de Corinaldo, Ancona, Italia. El arqueólogo descubrió una tumba rectangular en un gran foso circular. La tumba, de 3.8 por 2.2 metros, albergaba más de 150 artefactos decorados como un carro de 2 ruedas, un casco de bronce, calderos y vasijas ornamentadas. Estos objetos muestran un banquete funerario y el alto estatus del enterrado. El entierro es del siglo VII a.C., ligado a los picenos, antiguo pueblo itálico de la costa adriática entre los siglos IX y III a.C. Los picenos tenían lazos comerciales con culturas vecinas como los etruscos, evidenciado por artefactos etruscos hallados. Hallaron un gran foso circular de 30 metros de diámetro y una tumba rectangular. Entre los artefactos hay asadores, un hacha de hierro y piezas de cerámica, lo que sugiere un banquete funerario. Esto resalta el alto estatus social del enterrado. El alcalde de Corinaldo, Gianni Aloisi, declaró que ahora la ciudad puede llamarse la Tierra de los Príncipes, confirmando el valor histórico y cultural de la zona arqueológica de Nébula. Un pozo de madera de la Edad de Bronce. Arqueólogos hallaron un pozo de madera de la Edad de Bronce bien conservado en Oxfordshire, Inglaterra. El pozo se halló al construir la carretera Benson Relief Road. John Boothroyd, gerente senior del proyecto, dijo que esperaban hallar un hoyo común, pero encontraron un poste de madera bien conservado, clavado verticalmente. Las excavaciones revelaron que los postes formaban un pozo de madera, conservado por el suelo húmedo. Los arqueólogos digitalizaron la estructura y la desmontaron para llevarla al servicio de museos de Oxfordshire. Se enviaron muestras de madera para analizar su tipo. Además del pozo, arqueólogos hallaron pedernal, huesos y cerámica,
indicando su uso para almacenar y tirar desechos. A pesar de las dificultades, el equipo documentó exitosamente el pozo. Las muestras de suelo permitirán comprender mejor el paisaje y la escala del asentamiento. El códice que vio el futuro. En el Museo de Dresde hay un rollo maya del siglo XII que, tras años de considerarse incomprensible, se descubrió como un algoritmo preciso para predecir eclipses solares. Los mayas usaban ciclos de 4 o 5 meses lunares y marcaban 38 lunas nuevas donde el sol podía desaparecer. La genialidad era que reiniciaban el calendario cada 223 y 358 meses para evitar errores acumulados. La tabla fue precisa por siglos. Astrofísicos modernos compararon el códice con 145 eclipses que los mayas vieron y coincidió todo. Este método aún se puede usar hoy si seguimos sus cálculos. Para los mayas, el eclipse era señal de los dioses. Los cálculos son solo matemáticas, hechos sin telescopios ni instrumentos, solo con observación y memoria. Y ahora se vuelve evidente. El códice de Dresde no es una reliquia antigua, sino una prueba de que el ser humano es capaz de comprender los ritmos del universo incluso sin tecnología. Caja fuerte romana antigua. En 1994, en el centro de España, cerca de un antiguo templo romano de Mitra, arqueólogos hallaron las ruinas de la villa Casa del Mitreo. Construida a finales del primer siglo, fue reconstruida varias veces hasta un gran incendio en el siglo IV. Destacó un gran cofre de madera reforzado con cobre y hierro, usado en la antigua Roma como caja fuerte para objetos valiosos. Las dimensiones del cofre son de aproximadamente 3 por 1,5 metros, lo que lo convierte en el hallazgo más grande de este tipo. Por el mal estado del cofre tras el incendio, los arqueólogos en 1994 no lo extrajeron por miedo a dañarlo. El cofre se dejó esperando mejores tiempos y tecnologías para conservarlo, algo común en arqueología si no se puede asegurar su preservación. En 2017, gracias a nuevas tecnologías, el cofre fue extraído y llevado al Instituto de Patrimonio Cultural de España, donde fue estabilizado y conservado. No se sabe qué contenía el cofre. Es probable que los dueños recuperaran lo valioso antes de que la villa fuera destruida. La oscura historia de las antiguas columnas. Suecia es un país severo y hasta en su contexto hay lugares especialmente fascinantes y sombríos. Uno de ellos es el trío de columnas de piedra en la colina Gallow, en la reserva natural al norte de Visby. Este lugar afirma ser el único sitio de ejecución medieval conservado en Europa. La horca de Galberget en una colina de Visby es un sitio espeluznante y de gran valor histórico, uno de los pocos que quedan de la Edad Media. Construida en el siglo XIII, servía para ejecutar criminales locales. Altos pilares de piedra y un muro bajo sostenían vigas de madera donde colgaban a los condenados con cuerdas o ganchos. La horca se veía desde el mar, advirtiendo las duras consecuencias para los criminales. Durante las excavaciones arqueológicas cerca de la horca, se encontraron los cuerpos de unas 300 personas. Todos ellos fueron ejecutados. Algunos cuerpos estaban en ataúdes de madera, lo cual era un lujo y demostraba que esas personas pertenecían a la clase alta. Esto demuestra que aquí no solo ejecutaban a bandidos y pobres, sino también a miembros de la élite. El tesoro samurái. No muy lejos de Tokio se descubrió la alcancía de monedas antiguas más grande de la historia de Japón. El tesoro está en una gran vasija de barro, ahora expuesta en Kumagaya, en el Museo Nacional de la Prefectura de Saitama. El tesoro de monedas de bronce revela nuevos datos históricos y da testimonio de los procesos químicos naturales del tiempo. El cobre en su aleación de bronce se ha oxidado durante los últimos 400 años. Como resultado, las monedas tomaron un tono verde brillante por la pátina, similar a la de la Estatua de la Libertad. Una olla de barro llena de monedas de más de medio metro de ancho fue enterrada hace siglos y descubierta el año pasado por arqueólogos en ruinas de un pabellón medieval de samurái. Las monedas son del siglo XV, época de la dinastía Ming en China. En esa excavación también hallaron monedas de la dinastía Tang, del siglo VII. Se relacionan con dinastías chinas porque Japón adoptó tarde su propio sistema monetario. Las monedas se unían con cuerdas que pasaban por los agujeros, y cada cuerda contenía 1000 monedas. El estándar de esa época era una cuerda de 1000 monedas de bronce, equivalente a una onza de plata. Este conocimiento permitió a los arqueólogos estimar cuántas monedas había en la vasija sin sacarlas.
En la tapa estaba grabado el número 260. Este tesoro de monedas era una gran fortuna en el Japón de los siglos XV y XV-I. Ese dinero alcanzaba para alimentar con arroz a 500 personas por un año. La cueva de la cantera de cerveza. Esta cantera romana fue refugio de contrabandistas y ahora habitan aquí murciélagos raros. La piedra de cerveza que se extraía aquí fue un material de construcción importante desde la época romana. 2000 años de explotación de canteras crearon un sistema de cuevas sinuosas cerca del pueblo de Vir, que dio nombre a esta piedra. Los primeros romanos en Devon notaron los acantilados de piedra caliza en el río Exe y descubrieron vetas de caliza fina que empezaron a extraer. Al agotarse las reservas superficiales, continuaron extrayendo la piedra adentrándose en las rocas con picos y cuñas. Esta piedra se utilizaba para la construcción de importantes edificios públicos. La piedra se transportaba hasta el río y se enviaba en botes. Tras la partida romana, los sajones usaron las canteras, excavando con ángulos cuadrados y afilados, a diferencia de los redondeados romanos. La piedra de cerveza era fácil de trabajar, pero al aire se endurecía y resistía más. La cortaban ahí y la usaban para construir el castillo de Windsor, el puente de Londres, la abadía de Westminster y la catedral de Christ Church en San Luis, Estados Unidos. Después de la Reforma Protestante, los católicos celebraban misas secretas en estas cuevas. A inicios del siglo XIX, contrabandistas como Jack Rattenbury usaban las cuevas para ocultar mercancía de barcos. La extracción de piedra terminó a inicios del siglo XX tras hallar otro sitio. Hoy, las cuevas interesan científicamente por murciélagos raros que viven ahí. Choque en las alturas. El Boeing 737 MAX volaba a 9000 metros donde no hay aves, drones ni anomalías meteorológicas. Y de repente algo golpeó el costado del fuselaje. De manera brusca y sin previo aviso, como si alguien hubiera empujado el avión a una velocidad que ningún objeto conocido puede alcanzar. Después del aterrizaje, los técnicos encontraron una abolladura perfectamente redonda. No era un rasguño ni una marca de hielo, tenía una geometría uniforme, como la huella de una herramienta. No había fragmentos, ni partículas, ni material que permitiera entender qué fue lo que pasó. El objeto no se destruyó ni dejó rastros, solo pasó. Los radares no detectaron nada y los militares descartaron sus aparatos. Tampoco había satélites en esa ruta. El impacto fue innegable. Instrumentos y tripulación lo detectaron, y el metal lo evidenció. Aunque estos choques casi no se mencionan, este caso sí apareció en los medios. Contacto con un objeto no identificado. Nadie ha explicado aún qué chocó con el avión a 9 kilómetros de altura. Un descubrimiento sumamente raro. En Florida hallaron un colmillo inusual de mastodonte, causando gran sensación. Alex Lundberg, de 29 años, buceaba con su amigo cerca de Venice Beach cuando encontró este artefacto único. Normalmente en esta zona solo se encuentran dientes de tiburón prehistóricos y fragmentos de colmillos de mamut, lo que hace que el hallazgo de Lundberg sea especialmente valioso. Expertos del Museo Bishop de Bradenton confirmaron que el colmillo es auténtico y muy raro. Lundberg debe informar al Museo de Historia Natural de Florida para que evalúe el hallazgo. Los colmillos de mastodonte suelen medir pocos centímetros y valer entre $20 y $350, pero el de Lundberg podría valer unos $5000. Es curioso que el colmillo no se rompiera al sacarlo del mar. Los mastodontes, parientes de los elefantes modernos, vivieron hace 5.4 millones de años y se extinguieron hace 10.000 años. Sus fósiles suelen hallarse en depósitos del Plioceno y Pleistoceno. Curiosamente, los fósiles de mastodontes, como colmillos, huesos y cráneos, solo se encuentran en 4 estados de Estados Unidos: Indiana, Colorado, California y Nueva York. Por eso, el hallazgo en Florida es un descubrimiento raro y valioso. Zapatos de cuero de la tumba. Arqueólogos chinos restauran zapatos de cuero de 1400 años hallados en tumbas de Astana, antigua capital de Gaosheng. Expertos alemanes colaboran en la restauración. Hallar cuero o textiles tan antiguos es raro, pues se descomponen rápido al contacto con el aire. Los zapatos, recuperados de objetos excavados desde 1950, miden 24 centímetros y están formados por empeine, caña y suela, cosidos con tendones animales sobre cuero de cabra. Arqueólogos han investigado las tumbas por más de un siglo. Desde 1950 se han estudiado 456 tumbas en 14 excavaciones, obteniendo cerca de 10.000 valiosas reliquias. El clima cálido y seco ha preservado objetos que normalmente se destruirían, como 300 artículos de cuero. Zapatos antiguos también se han encontrado en otros sitios arqueológicos del mundo. Por ejemplo, en una cueva de Utah habitada hace 850 años,
se hallaron cientos de zapatos, incluidos 207 mocasines de piel de animal, en su mayoría infantiles, cerca del Gran Lago Salado. Las suelas eran de cuero de bisonte, forradas y cosidas en el talón, típico del estilo subártico canadiense. La cantidad de zapatos infantiles muestra que había prosperidad, aunque la región se abandonó por la sequía. Fueron hechos por la cultura Promontory. En mayo de 2014, en China se halló el pantalón más antiguo del mundo. Arqueólogos hallaron en el oeste de China restos de 2 nómadas y pantalones de 3000 años decorados. Esto confirma que cambiar túnicas por pantalones fue una solución práctica para los jinetes. No se puede decir con certeza cuándo la gente empezó a hacer ropa debido a la rápida descomposición de los tejidos, pero las estimaciones varían de 100 a 500.000 años atrás. La ropa original se hacía de pieles, pasto, huesos y conchas. Las fibras teñidas más antiguas, halladas en una cueva de Georgia, tienen 36.000 años. Los chinos probaron una bebida ancestral. En una tumba antigua de Shanxi, hallaron un recipiente de bronce sellado. Los investigadores encontraron en él alrededor de 300 mililitros de líquido, que son los restos de una bebida alcohólica fermentada de aproximadamente 2.300 años de antigüedad. 2 personas que probaron este líquido notaron su sabor metálico. Desde la antigüedad, la gente aprendió a hacer bebidas fermentadas. La evidencia más antigua se halló en la cueva Rakefet, Israel, donde hace 13.000 años se preparaba cerveza con cereal. En el Neolítico, las bebidas alcohólicas surgieron en Medio Oriente y China usando mijo y arroz. En un recipiente de bronce de 30.5 centímetros de alto y 21.5 de diámetro, hallaron 300 ml de una bebida alcohólica fermentada usada como ofrenda funeraria. Los investigadores hallaron en el líquido gránulos de almidón de mijo, chumisa, lágrimas de hop, legumbres, trigo, cebada y arroz. También identificaron organismos presentes en la fermentación, como hongos aspergillus y levaduras de panadería. Según científicos, la bebida era similar al Huangjiu, el vino amarillo moderno. Frutas de hueso. En el desierto del suroeste de Estados Unidos, encontraron unas extrañas piedras redondeadas como si fueran frutas de hueso, esparcidas sobre la arena. Al principio, pensaron que eran fragmentos erosionados de roca, hasta que se descubrió que estructuras similares aparecen en las leyendas del pueblo Hopi sobre semillas celestiales, y que formaciones iguales existen en Marte. Su forma es perfectamente esférica o ligeramente alargada, y la superficie es lisa, como si estuviera pulida. Los geólogos las llaman concreciones, que suelen formarse en capas bajo presión de otras rocas, pero aquí estaban libres, como si alguien las hubiera sacado de una bolsa. Lo más extraño es la composición química. En el interior hay capas de hierro que se parecen mucho a los arándanos marcianos, esferas encontradas en grupos exactamente iguales en Marte por el rover Oportunidad. La combinación de elementos es casi idéntica. Los Hopi llaman a estas vallas huellas de los maestros de la estrella roja. Las explicaciones científicas son simples: mineralización rara o erosión por viento. Pero no se explica por qué las estructuras son iguales en distintos países, ni por qué algunas vallas parecen quemadas por altas temperaturas que no existieron ahí. Para los arqueólogos esto es un enigma, artefacto, mineral o huella de eventos desconocidos. Sin embargo, esas formas se repiten en la Tierra y Marte. A veces la naturaleza se replica con precisión, incluso donde no parecen existir las condiciones. ¿A dónde fue la tormenta que rugió 350 años? Júpiter siempre parecía eterno, un océano de gas, bandas de viento y su gran mancha roja. Tormenta mayor que la Tierra, giró cientos de años y fue visible desde Cassini con telescopios. Era un faro cósmico, un punto fijo. Ahora ha desaparecido. Cuando los datos de James Webb y Juno coincidieron, los astrónomos dudaron al ver que la tormenta se había desintegrado. Lo que antes era un ciclón escarlata gigante, ahora son bandas pálidas y rastros de turbulencia, como si hubieran borrado la mancha del gigante gaseoso. Las causas son cambios en los vientos, interacción caótica de corrientes y agotamiento de recursos internos de la tormenta. Incluso los científicos admiten que la rápida desaparición de un vórtice de siglos supera los modelos habituales. La tormenta, tras siglos, desapareció en meses. Ningún astrónomo esperaba este ritmo, y aunque los informes hablan de la dinámica atmosférica, la gente percibe algo más simple. Algo en nuestro sistema cambia muy rápido. Cuña de aluminio. La cuña de aluminio ayuda o objeto ayuda
Es uno de los hallazgos más misteriosos y polémicos de nuestro tiempo. Según varias fuentes, fue hallado en 1973 en Rumania, a orillas del río Mureș, bajo unos 10 metros de arena, junto a huesos de mastodonte. La razón principal de las teorías de conspiración sobre la cuña de aluminio ayuda es que está hecha de aluminio, material desconocido hasta el siglo XIX. La cuña tendría unos 10.000 años y está compuesta por 89% aluminio, 6.2% cobre, 1.8% zinc y otros elementos. La producción de aluminio requiere una temperatura de 1000 grados y la producción en masa comenzó solo en 1885. La cuña tiene una gruesa capa de óxido de unos 300 a 400 años. Tras hallarla, se entregó al Instituto Arqueológico de Cluj-Napoca para investigar, aunque no se menciona el método de datación. Su posible origen extraterrestre se basa en que es de aluminio. El ufólogo rumano Florin Gheorghiță y otros investigadores consideran la cuña como una prueba de actividad extraterrestre en el pasado. Sin embargo, también hay científicos que consideran el hallazgo una falsificación, cuyo propósito de creación y origen siguen siendo poco claros. Desde 1995, la cuña de Ayut no se exhibe públicamente y se guarda en un lugar desconocido, aunque hay fotos que confirman su existencia. Ecomuseo de la Zona 21. En Cusco, la Zona 21 es un lugar tan tecnológico para la época inca que hasta los arqueólogos hablan con cautela de él. Hay plataformas de piedra tan bien hechas que no parecen cortadas con herramientas primitivas, sino con algo de vibración perfecta. Cerca hay bloques con formas extrañas, no parecen templos ni construcciones útiles. Tienen ángulos precisos, superficies lisas y marcas de mecanismos. Las leyendas llaman a este sitio el lugar donde descendieron los dioses de la luz. Lo extraño es que sobre estas losas se ven destellos de luz y columnas breves. Los drones detectan saltos magnéticos y las brújulas se desorientan, como si algo oculto hubiera bajo la piedra. Los científicos consideran estas características geológicas no estudiadas, pero reconocen que la Zona 21 resalta mucho. Es muy uniforme, precisa y parece hecha por quienes trabajaban la piedra distinto a la gente del siglo XIII. Una tumba antigua. Bajo las puertas azules de la antigua tumba Ming en China, se ocultaba un misterio de siglos. Al abrir las puertas, los arqueólogos hallaron una tumba lujosa y poco común de hace 400 años. La tumba, encontrada durante la preparación para la construcción de una autopista en la provincia de Shanxi, impresiona por su estado de conservación y la delicadeza de su ejecución. Los investigadores confirmaron que en la tumba, fechada en la época Ming, descansaba la nobleza. 2 lujosos ataúdes de madera con patrones exquisitos y vasijas de porcelana atestiguan el alto estatus de los difuntos. Las inscripciones funerarias insinúan un origen noble, y los cofres magníficamente decorados indican una conexión con la corte real. Se hallaron muebles, artículos de escritura y objetos artísticos reflejando el refinado estilo de vida de la élite de la época. Aunque hay muchas hipótesis, la causa del lujo y el propósito de la tumba siguen siendo desconocidos, lo que suma misterio a la historia de la dinastía Ming, época de gran cultura, arte y ciencia en China. El contacto al que insinuó Bush padre. Una frase de George Bush padre es legendaria. Al preguntarle sobre ovnis, dijo que algunos eventos de los 60 no se explicarían. Muchos recordaron el caso en Nuevo México en 1964, cuando el patrullero Lonnie Zamora vio un destello cerca de una colina y creyó que era un accidente. En el lugar encontró un objeto metálico ovalado con 4 patas y 2 figuras pequeñas con overoles blancos, más bajas que un humano, moviéndose rápido como técnicos. Zamora se acercó y el objeto rugió, subió y desapareció. En el suelo quedaron huellas, arena derretida y rastros térmicos que no coincidían con tecnología conocida. Una hora después, el FBI, la Fuerza Aérea y la CIA acordonaron el área, recopilaron informes, analizaron y clasificaron todo como secreto. No ridiculizaron al testigo ni mencionaron meteoritos o globos, solo guardaron silencio. Años después, cuando Bush insinuó sobre eventos aún no discutidos, muchos entendieron que se refería a este contacto, uno de los aterrizajes de objetos desconocidos mejor documentados. Tocones misteriosos en la orilla del mar. El propósito de la estructura de la Edad de Bronce llamada Sillenge ha desconcertado a los arqueólogos desde su hallazgo en 1999
en una playa de Norfolk, Inglaterra. Pero ahora los científicos parecen haber descubierto su secreto. Seagenge, o Colina 1, es un tocón de roble invertido rodeado por 55 troncos partidos. Se construyó a finales de la primavera del año 2049 ANE, en una salina protegida por dunas y bancos de limo. John Lorimer, arqueólogo aficionado, halló el monumento al ver una punta de hacha de bronce. Excavó y encontró el tocón rodeado por un anillo ritual. El hallazgo causó protestas locales, pero los arqueólogos llevaron la Colina 1 al Museo de Lina, donde la protegieron con cera. La Colina 2, hallada cerca y dejada en su sitio, fue casi destruida por las mareas. Los arqueólogos creen que se construyeron para controlar el clima. En esa época, el clima era severo, con inviernos fríos y primaveras tardías que afectaban la agricultura. Los troncos de Seagenge se cortaron en primavera y se alinearon con la salida del sol en el solsticio de verano. Esto se relaciona con la creencia de que el cuco, símbolo de fertilidad, regresa al otro mundo llevándose el verano. El ritual busca atrapar al cuco para prolongar el verano. En el centro de la Colina 2 se realizaban sacrificios a Venus, lo que según las creencias ayudaba a la agricultura. Estos rituales se llevaban a cabo cada 8 años de acuerdo con el ciclo de Venus. Ambos monumentos intentaban acabar con el frío severo de distintas formas. Los virus humanos más antiguos conocidos. Investigadores de la Universidad Federal de São Paulo hallaron los virus más antiguos en huesos de neandertales de más de 50.000 años. 2 neandertales, cuyos restos fueron encontrados en una cueva en Rusia, se sometieron a pruebas de ADN. Los resultados mostraron rastros del virus del papiloma humano, que se transmite por vía sexual, y del adenovirus, que causa resfriados, así como de otros virus. Ambos neandertales eran hombres. Los expertos han supuesto durante mucho tiempo que los virus podrían haber contribuido a la extinción de los neandertales. Este descubrimiento podría confirmar esa teoría. La investigación indica que los neandertales quizá tenían los mismos virus que los humanos modernos. También se ha demostrado que es posible identificar fragmentos de genomas virales en muestras arqueológicas. Los adenovirus provocan enfermedades como resfriado común y gastroenteritis aguda. Los papilomavirus están ligados al cáncer de cuello uterino. El equipo que los descubrió planea sintetizar los virus del Parque Jurásico para compararlos con los actuales. Los restos se hallaron en la cueva Chagirskaya, en las montañas de Altai, Siberia. Eran parte de un grupo de 9 familiares hallados en 2022. Los investigadores secuenciaron el genoma neandertal y hallaron que los rastros virales no provinieron de animales ni humanos modernos. Los arqueólogos señalan que los virus no fueron la única causa de la extinción neandertal, aunque pudieron influir en el proceso. El bosque fantasma en Transilvania. En Transilvania existe el Triángulo de las Bermudas de Europa. Oyarbácio es una pequeña zona boscosa donde desaparecen personas. Se registran esferas de luz y aparecen fotografías de cosas que no existían en la realidad. Los locales siempre han visto esta zona como un portal entre mundos, y los datos recientes refuerzan su creencia. La entrada al bosque parece normal, pero después de unos cuantos pasos, los árboles cambian de forma. Los troncos están retorcidos en espiral. Las copas se curvan en arcos, como si los hubieran jalado en diferentes direcciones. Los geólogos no hallaron indicios de vientos fuertes ni suelo deformado, solo plantas creciendo en un espacio distorsionado. Aquí los instrumentos magnéticos fallan, la brújula gira 180 grados y los teléfonos pierden señal aunque haya cobertura. Lo principal son los fenómenos luminosos. De noche, en el claro, surgen esferas uniformes de 1 metro. No se mueven como el fuego, un dron o el plasma atmosférico. Permanecen quietas, cambian de rumbo de repente y desaparecen sin dejar rastro. En las cámaras termográficas son frías, no llamas ni aire caliente. Los científicos pensaron que eran descargas, pero estas no duran 10 segundos en el aire. En los últimos años, también se han registrado otras cosas en el bosque. Sombras que se mueven en contra de la dirección de la luz, figuras sin fuente de calor. Lo más raro es que salen personas en fotos que no estaban presentes. Turistas fotografían un sendero vacío, pero en las fotos surge una silueta. A veces borrosa, a veces clara, siempre sin rastro de vida. Oyarbácio no parece un lugar místico, parece un sitio donde algo altera la física habitual. Y si antes esto se consideraba una leyenda, hoy en día esta parte de Europa está oficialmente incluida en la lista de zonas anómalas donde se registran objetos luminosos inexplicables. Algunos piensan que aquí hay un antiguo corredor, donde varias veces han bajado luces que en otros países llaman ovnis, lenguas doradas y imágenes divinas. Arqueólogos del Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto
Hallaron sorprendentes artefactos en las excavaciones de Tel el Deir. Este sitio enriqueció la historia egipcia con 63 tumbas de adobe y otros entierros sencillos. El equipo halló muchos artefactos como láminas de oro con imágenes de dioses Isis, Bastet y Horus, símbolos protectores y lenguas para que los difuntos hablaran ante Osiris en la otra vida. Estos fragmentos de lámina destacan por su artesanía y la variedad de material. Se hallaron muchas ofrendas funerarias como amuletos, estatuillas, ucheptis, monedas y espejos, mostrando las costumbres de la dinastía 26. Se halló un recipiente de cerámica con 38 monedas de bronce ptolemaicas que muestran la cabeza de Zeus Amón. Estas monedas, de finales del siglo III a.C., pudieron enterrarse durante una gran rebelión contra la dinastía ptolemaica en 206 a.C. Estados Unidos y Rusia de repente recordaron las pruebas nucleares. Se pensaba que las pruebas nucleares habían acabado, pero la situación cambió radicalmente. Estados Unidos anunció un experimento subcrítico rápido en Nevada, mientras que Rusia declaró que podría reanudar pruebas en Nueva Zembla por primera vez en décadas. Son investigaciones sobre seguridad y modernización del arsenal, pero expertos notan que avanzan rápido y se ocultan bajo informes técnicos. Además, se descubrió algo más. Imágenes satelitales mostraron actividad en áreas que usualmente no se usan sin motivos importantes. En EU, despejaron túneles subterráneos y en Rusia, modernizan antiguos puestos de observación usados para monitorear ondas de choque aéreas. No hay explicaciones directas para esto, ni conflicto, ni una carrera armamentista a un nivel que requiriera pruebas reales. Se dice que los gobiernos desarrollan sistemas para operar en el espacio, interceptar objetos y probar la resistencia de satélites a emisiones electromagnéticas. Aunque oficialmente se llaman medidas técnicas, la coincidencia de la actividad de dos potencias nucleares hizo pensar a muchos que la razón podría ser externa y no política. Los militares suelen hablar de forma vaga, pero rara vez sincronizan estos programas sin motivo importante. Para la gente común, esto resulta inquietante. Dos grandes países actúan como si algo sucediera fuera de la atmósfera y prefieren revisarlo antes. No hay explicaciones oficiales, pero que los campos de pruebas nucleares inactivos por décadas vuelvan a estar activos genera preguntas. Mientras más investigas, menos casualidades hay. Quizá las respuestas siempre estuvieron cerca. Gracias por ver hasta el final. Hasta luego.